And our first speaker is an organizer with the Southside Worker Center. He is someone who has passed through on the other side of Operation Streamline. Norland from the Southside Worker Center. Norland del Southside Worker Center ha visto este proceso desde adentro y le damos la bienvenida. Buenas tardes a todos. Good afternoon, everyone. Mi nombre es Norland Flores, yo soy de Nicaragua y era miembro del Southside Worker Center. My name is Norland Flores. I'm from Nicaragua and I'm a member of the Southside Worker Center. Soy miembro del Southside Worker Center. Okay, voy a contarle un poco de lo que viví en mi Operation Streamline hace 3 años aproximadamente. I'm going to tell you a little about my experience in Operation Streamline about 3 years ago approximately. Okay. Todo empezó el 10 de agosto del 2014. Everything began on August 10th of 2014. Fui parado por la policía rutinariamente como ellos saben hacerlo siempre. I was stopped by the police as they do always. E inmediatamente pasé a manos de Border Patrol. And immediately I was handed over to the hands of Border Patrol. En Border Patrol comenzaron a procesarme y miraron que tenía un reentry. La patrulla fronteriza began to process me and they saw that I had a previous re-entry. Y estuve 3 días ahí en Border Patrol y después pasé a la operación Streamline. I was detained by Border Patrol for 3 days and then I ended up here in Operation Streamline. Increíblemente, algo bastante difícil que fue para mí, que yo pude ver que en como 10 minutos fuimos juzgados, digo yo, en ese instante como nos pasaban de como 15 en 15. You couldn't believe it, but in 10 minutes they were passing people 15 at a time and they judged us all in 10 minutes. Digo, esto como me pareció algo difícil porque esos 10 minutos te sirven para cambiarle la vida no solo a ti, sino que a tu familia y no solo a muchos seres humanos. It's incredible because in those 10 minutes, not only were the lives of those people changed, but the lives of all of their families. Y ellos lo toman como muy normal, criminalizar a una persona ahí dentro. And they take this as very normal to criminalize a person who's there inside. Es muy triste y yo le agradezco a cada uno de ustedes por estar tomando su tiempo y la atención en esto, que muchas personas no concientizan eso. It's very sad that the people who are taking the time to do this inside are not conscious of this. Y entonces pasé por el proceso de Streamline, me fui criminalizado sin ser un criminal, porque nunca he tenido un récord criminal ni un ticket, pero en ese preciso momento, por haber reentrado a los Estados Unidos, yo estaba siendo criminalizado. Increíble. And a person who has never had a ticket, who has never committed a crime, was criminalized by Operation Streamline. Within 10 minutes, I became a criminal, which I'm not. Ese día fuimos criminalizados 70 personas en como menos de 1 hora y media. That day, more than 70 people were criminalized in less than 1 hour. Y lo grandioso es que te dan defensa, supuestamente. Tienes derecho, pero no es derecho, porque la defensa es declararte culpable. No hay otro, tienes que ser culpable siempre. Entonces no es defensa. Ese es un robo que están haciendo aquí también. And allegedly you're defended, but the reality is that there is no criminal defense. The only defense is to admit that you're guilty, and that is not a defense. Y pues gracias a
a la ayuda de los compañeros yo logré salir y estoy aquí, ahora con un estatus diferente puedo alzar la voz, pero yo soy uno de los casos raros en porque casi la mayoría que pasa por esta operación Streamline no vuelven. Thanks to the help of friends, I've attained a status here, and so I'm able to speak out. But I'm the exception. Most people are never able to attain legal status in the U.S. after this process. Creo que esta ley yo la considero una ley antinhumana, anticonstitucional, en un país que supuestamente está a favor de todos los derechos, pero están criminalizando a personas que no lo son. No lo somos, o me miran a mí como criminal. Si miran mi récord, mi único delito es haber entrado a los Estados Unidos por buscarle un mejor futuro, un mejor porvenir a mi familia y formar una familia aquí. ¿Cree usted que eso es un delito? I think this law is inhuman and unconstitutional because it criminalizes people who've come here looking for a better life. Do you think someone coming here looking for a better life to help their family is a criminal? No. Pero eso me afectó mucho a mí. Pero creo que eso marcó más a mi familia todavía, aún más. Porque lo que se vivió en ese instante, la separación de familia, mi esposa estaba saliendo de un trance, de salir de un embarazo, a ser madre. Y fue algo difícil. This process affected me greatly. It damaged me, but I think it affected my family even more. At the time, my wife was dealing with her process, and it truly and deeply affected my family. Yo hoy en esta tarde estoy alzando mi voz en nombre de muchos compañeros que han sido criminalizados injustamente, en nombre de una comunidad latina que está siendo criminalizada injustamente sin pueblo. I'm raising my voice today not only for myself, but for a whole community of people who've been affected by this process. It's a whole community of people who have been unjustly judged and criminalized. Muchas gracias a todos ustedes por estar en la lucha, por estar apoyando a la comunidad, porque yo soy residente de aquí, o sea, no importa, o sea, yo resido en Tucson, yo me siento parte de la comunidad, aunque el sistema me quiera criminalizar, no lo soy y mi comunidad lo sabe. Muchas gracias por el apoyo. I'm here from here in Tucson, and you all know that I'm a part of the community. I'm not a criminal. Thank you all for your support. Our next speaker is Nellie Jo David. She is a member of the Tohono Nation, and it's important for us to remember that we are actually all on indigenous land first and foremost. Nellie Jo es la próxima persona que nos va a dirigir unas palabras. Es de la nación Tohono y es muy importante que todo el mundo acuerda que aquí estamos en terreno ocupado, en terrenos colonizados de los pueblos originarios. Hola a todos, bienvenidos a Tohono Land. Welcome to Tohono Land. It's really good to be here, and I'll need a translation for everything else. It's good to be here today in front of the courthouse to protest a really inhumane, disgusting injustice, mistreatment of human lives, human beings who are brought in chains. They're brought into this courthouse in chains. Es muy bueno estar acá con ustedes, acá protestando un proceso que es un asco, que no es humano, un proceso al cual las personas se traen encadenados como si fueran animales. Before they're brought into this courthouse, a lot of migrants come through the Tohono Nation. It's actually known as a corridor
a corridor where many migrants die on a daily basis. Muchos de estos migrantes, esas personas que llegan acá, han pasado por la nación Tohono O'odham, que conoce como un corredor por donde pasan estas personas. I grew up near the border, and it was not uncommon for locals to find bodies and people that are nearly dead asking for water. Yo crecí cerca de la frontera y fue muy común para mis vecinos y vecinas ver y encontrar a personas que habían muerto sin agua al cruzar por el desierto de la frontera. In my lifetime, this became very normalized, even though it is not a normal thing to have dead bodies turn up on your reservation on a day-to-day basis. Durante mi vida esto ha sido normalizado, ha vuelto normal, algo que no debe de ser normal, encontrar personas muertas ahí que han muerto sin agua cruzando a buscar una vida mejor. In the years after September 11, 2001, we've seen an unprecedented increase in militarization on the Tohono O'odham Nation and enforcement towards migrant people. Desde el 2001 hemos vuelto un incremento tremendo en la militarización de la frontera ahí en la nación Tohono O'odham. In the year 2005, we had another influx of criminalizations, not only towards migrant people, but towards indigenous people of the land. En el año 2005 hubo otro aumento a la criminalización de los migrantes, pero también de personas indígenas de la nación Tohono O'odham. In that same year, 2005, they passed the Real ID Act. On the end of that Real ID Act, they tacked a law allowing the Secretary of Homeland Security to waive laws on the border, and we're experiencing that now with the wall because of that law in 2005. En el 2005 se pasó una ley Real ID Act que permitió al secretario de la Seguridad de la Patria violar la ley cuando se trata de personas que están dentro de la región fronteriza. Y estamos viendo las consecuencias de esa ley en carne propia ahí hoy en día. In that same year, there was another law passed that allowed Operation Streamline. That was 2005, where this process, this inhumane treatment of migrants after they come through where it's militarized, and then they end up back here at the courthouse where they're in handcuffs. En ese año vimos la llegada de este Operation Streamline, el proceso de criminalizar a las personas que van llegando acá, otra injusticia. We cannot continue this inhumane treatment of migrants and indigenous people on the border. We need to end this mistreatment by the Border Patrol, by La Migra, by police forces that criminalize us just because we're brown. We can no longer tolerate this treatment. We need to come together and speak out against this injustice. Que las manos de la migra, de la policía, nada más por ser gente de color. Esta injusticia tiene que acabar ya. So thank you for coming today and join us in this fight against Operation Streamline, against the militarization of our borders, and for better lives and better communities. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros y nosotras, acá pidiendo justicia acá en las tierras fronterizas para todas las vidas, incluyendo las vidas de las personas migrantes. Gracias. Thank you. Okay, we need to all be here to be making these connections, right? There are connections between the militarization of the border. There are connections between the criminalization of people of color in this country. And that's not a new thing, right? Necesitamos estar acá para hacer vínculos entre estos problemas, entre el trato de migrantes, la militarización de la frontera y para empezar a vincular nuestras luchas. And the reality of Operation Streamline is that it is unprecedented. It is something that is a new thing to do to people that are considered less. But do we really think that that's not eventually going to come to visit U.S. citizens?
and people who are not people of color. No tiene antecedente este proceso que trata a las personas como menos de los humanos que son, pero no creen que este proceso que ha empezado con la comunidad migrante en algún momento no va a llegar a afectar ciudadanos y ciudadanas de Estados Unidos también. The reality is all of those people who are processed, almost all of them, right? There are a few exceptions, through Operation Streamline are stamped with a criminal stamp across their record, across their being. And we have not had any law in the last 20 years, and we will not have any law in the next 20 years. We have never had a law, let's be real, as lefty as you think Obama was, he wasn't that lefty, right? Especially not on immigration. There has never been a law to allow criminals to become citizens, and that is what happens in that courthouse every single day. Criminal, 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 criminal. And then we set up this system where we don't allow criminals to be citizens. We don't allow people who are not considered perfect and clean, even though Americans are not perfect and clean, to become citizens. Lo que ha pasado aquí es que casi la mayoría de las personas que entran en esa corte son criminalizadas. Entran y el juez dice criminal este, criminal el otro. Hace 20 años y para 20 años en el futuro, ¿ustedes se imaginan que una persona que ha sido criminalizada se le va a permitir llegar a ser ciudadano o ciudadana? No, pues las personas que tienen un antecedente criminal no se les permite ser ciudadanos o ciudadanas. Y eso es lo que está pasando dentro de este edificio, es que se están criminalizando a las personas y no se les está dando la oportunidad de hacer las cosas de manera como se podría. To me, one of the great hopes in this country is the power of the youth that are stepping up and speaking up and leading us. Una de las cosas increíbles que se ve acá es el poder de la juventud que están alzando su voz, que están estando presentes acá con nosotros, están en la lucha. Our next speaker is Jessica Rodriguez. She is a DACA recipient. She is a youth. She is a leader. She is a powerhouse. Let's welcome her. Damos la bienvenida a Jessica Rodríguez, que recibió DACA. Es una líder, una persona súper poderosa. Démosle la bienvenida. ¡Arriba las mujeres! Buenas tardes a todos! What an honor and humble experience to be in front of you today during the Border Encuentro. Qué experiencia tan valuable y única estar enfrente de ustedes el día de hoy en el Encuentro de la Frontera. My name is Jessica Rodriguez. I was born in Mexico, migrated to this country when I was 13 years old. I'm undocumented and unafraid. I'm a beneficiary of the DACA program, the Deferred Action for Childhood Arrivals, which released me from deportation for 2 years. Many of you were outraged, mad, angry because DACA was rescinded 2 months ago. You all took the streets, donated money, volunteered your time to grassroots organizations. And I need you to show up. I need you to do more. TPS, Temporary Protected Status, is under attack. The protected status for our brothers and sisters from Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Central America as a whole, people from Haiti, Nepal, Somalia, Sudan, South Sudan, Syria, and Yemen is almost taken away. And I need you to show up. I need you to do something about the tax that on the TPS program. We all need to show up. We need to stop this machine of terror called Operation Streamline. A monument to white supremacy in this country, in this state, and in this town. Now I want you to look around. Look around. I need you to look at each other's eyes. Do eye contact.
We're missing one person right here. While some of us were at the YWCA for the workshop, our compañero Ricardo Gomez was taken from us. He was sleeping, taking a nap at a Motel 6. They called police and they called Border Patrol and he was taken from us. This just happened this morning. And this is something that we're living every single day of our lives. And it's happening. I need you to show up. I need you to do something. It's not only our DACA people, it's our parents, and it's all our brothers and sisters from around the world who are being targeted under this administration. I need you to show up. I want you to look at this. I want you to look at this. 147 deaths, 122 people unknown, and 25 identified bodies. This is the people who have died in the desert of this fiscal year. So far, this is the numbers of this that we have seen. Take the time and look at that. And those numbers are going to continue to increase. These are the deaths in the Sonora Desert. The numbers are more scary when we look at all the numbers in the border. And this is only on this side. Mi nombre es Jessica Rodríguez. Nací en México. Migré a este país cuando tenía 13 años. Sin papeles y sin miedo. En este momento tengo el privilegio de tener acción diferida o DACA, que es el programa que me libera un poco de deportación cada 2 años. Muchos de ustedes estuvieron enojados, imputados, encabronados cuando DACA fue rescindido de nosotros. Tomaron las calles, voluntariaron su tiempo, donaron dinero, hicieron algo. El programa TPS está en ataque ahorita. Nuestros hermanos y hermanas de Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Centroamérica, Haití, Nepal, Somalia, Sudán del Sur, Siria y Yemen están en ataque también. Necesito que hagan algo. Necesito que estén presentes. Necesitan demostrarlo. Necesitamos detener esta máquina de terror que tenemos aquí enfrente, Operation Streamline. Esto es un monumento a la supremacía blanca de este país, de este estado y de esta ciudad. Ahora quiero que miren uno a los otros. Hagan contacto con el ojo. Mírense. Sonríen. Pero nos falta una persona. Y su nombre es Ricardo Gómez. Nos lo quitaron esta mañana. Mientras todos ustedes estaban, o la mayoría de ustedes estaban en los talleres del YWCA, él estaba dormido en un Motel 6. Llegó la policía, llegó Border Patrol y se lo llevaron. Lo que están haciéndolos a nuestra comunidad está mal y necesito que hagan algo. Necesito que lo demuestren. Necesito que lo detengan, que detengan todo lo que están haciendo. Enfrente de ustedes tienen este cartelón. Demuestra las 147 muertes en el desierto, los 122 cuerpos que no han sido identificados y los 25 cuerpos que fueron identificados. Tiene los nombres. Estos nombres son de la frontera entre Arizona y Sonora, en el desierto de Sonora. Estos son nomás los números que van por parte de este año. No hemos visto los números todavía
todavía a través de la frontera. Y estos números continúan incrementando. Gracias. Our next speaker is a daughter of Tucson. She has been a warrior since she was in high school, fighting for ethnic studies here in Tucson. La siguiente persona que nos va a dirigir unas palabras es nativa de acá de Tucson y desde la escuela secundaria ha estado luchando por la justicia social. De parte del programa de estudios éticos. Please welcome Leilani Clark. Thank you everyone. Muchísimas gracias para venir, para dar apoyo a todas las personas que están afectadas por estos policías que tienen mucha violencia. Thank you very much just for coming to support that we are standing in defiance of these policies that are continually dehumanizing and criminalizing people on a daily basis. Operation Streamline first came into effect in Del Rio, Texas on December 16, 2005, which spread like a cancer several years later in other border communities, including Tucson, Arizona. Operation Streamline comenzó en Del Rio, Texas, en el año 2005, el 16 de diciembre. Luego vino acá a Tucson, a incluir Tucson y otras comunidades fronterizas. There is now a total of 7 border cities where Operation Streamline is in effect. Actualmente son 7 comunidades fronterizas donde se lleva a cabo Operation Streamline. The first time that I ever saw Operation Streamline, I was participating in a delegation from Baji that was hosted by Derechos Humanos, the Black Alliance for Just Immigration, and we witnessed Operation Streamline. La primera vez que presencié Operation Streamline fue como parte de un organismo de justicia social aquí en Tucson. And the one thing that I recognized, the first thing that came to my mind's eyes as I was still in high school, just about to graduate, was one of the women wearing a bright red jumpsuit, shackled in chains, but just like my mother. Lo primero que reconocí fue una mujer que parecía mi madre, que estaba vestida como vestan las personas encarceladas en rojo y encadenadas. That image of dehumanization and humiliation will never leave my mind's eyes, and to this day, I have been one of the folks, just as many of you, who have vowed to never stop until this system is destroyed. No puedo sacar esa imagen de mis ojos de una persona que se ha tratado como menos de una persona. Y soy una de las personas más que ha jurado luchar contra ese sistema por toda la vida. This is an inhumane and criminal expedited court procedure to further push at rapid rates people into the private prison system and further grow this population of criminal migrants used to fuel the national narrative pushing for deportations and border militarization. Aquí es un proceso inhumano donde se adelanta la criminalización del proceso en la corte para empujar a la gente hacia un sistema de cárceles privados y más crecer la población de migrantes que son criminalizados. Esto para dar más fuerza a toda la narrativa que tiene que ver con las deportaciones y la militarización de la frontera. This functions without any accountability or acknowledgement of the U.S. policies displacing communities south of the border to begin with. Esto funciona sin accountabilidad ninguna de la misma política de Estados Unidos que está desplazando comunidades que viven al sur de la frontera. Every single week, Monday through Friday, 75 migrants are pushed through this condensed criminal justice process that would normally take place in several hearings. Lunes a viernes, 75 personas están siendo juzgadas aquí, personas que no tienen realmente un proceso que tiene ningún mérito. This is all pushed down into a few hours in one day. The rights of due process is utterly denied as defendants have little to non-existent legal representation, as defense attorneys have less than 30 minutes to speak with their clients prior to court.
el proceso que se debe de tener no se tiene. Las personas que están a cargo de defender estas personas tienen menos de media hora para hablar con sus clientes antes de la corte, y entonces están negándose la representación legal que se debe. Operation Streamline is labeled as a so-called tool to deter other migrants. But just look at how well that is working, as long as they call the border is also a tool. It is not stopping migration. It is not stopping this flow of people being pushed out of their homelands. All it is doing is killing people. All this is doing is criminalizing people. It does not stop migration. Se dice que Operation Streamline se supone que detiene la migración, pues todo el mundo sabe que esto no hace nada para detener la migración, así como dicen que las condiciones en la frontera del desierto detienen a la migración. No detienen a la migración, las personas siguen viniendo, todo el mundo sabemos esto. In 2015, the Department of Homeland Security Office of Inspector General issued a report that found Border Patrol does not have effective metrics to even assess if this is having a deterrent effect, or do they have any way to sum up the actual cost of taxpayer dollars being wasted. En el 2015, la Oficina del Inspector General, Departamento de Seguridad de la Patria, sacó un reporte que decía que la misma patrulla fronteriza no tiene ninguna manera de medir qué tan eficaz es esta política para detener a las personas migrantes. En fin, están gastando dinero de las personas que pagan impuestos aquí, pues sin que tenga ningún efecto. So prior to Streamline, most unauthorized border crossings were treated as civil violations. Antes de empezar Operation Streamline, la mayoría de las personas que cruzaban fueron asuntos civiles frente a la ley. In 2005, the same year that Operation Streamline was created, as well as when the Real ID Act came into effect, unauthorized migrants were now referred over to the Department of Justice to be charged as criminals. En el 2005, en el mismo año que pasaron the Real ID Act, empezaron este proceso de Operation Streamline y los entregaron a estos migrantes al Departamento de Justicia y enfrentando cargos como criminales. These criminal charges include illegal entry, which is a criminal misdemeanor with a maximum prison sentence of 6 months, and illegal re-entry, a criminal felony with a maximum prison sentence of 2 years. Estos cargos incluyen la entrada ilegal al país, que es un cargo menor con una pena máxima de 6 meses. También el entrar a Estados Unidos de manera ilegal, que es un crimen de primer grado con una pena máxima de 2 años en la cárcel. These are your so-called felons and dangerous criminals. These strategic labels and dog whistle words used to justify abuse of power and violations of human rights and justice. Estas son las personas que dicen que son criminales peligrosos. Estratégicamente se les pone etiquetas para justificar el trato de ellos como menos humanos, el abuso del poder y la violación de los derechos humanos y la justicia. Illegal entry and re-entries comprise 61% of all federal prosecutions across the country right now. In Tucson, a city where Operation Streamline is present, that number is 86%. Actualmente, los casos frente a las Cortes Federales, un 61% a nivel nacional se tratan de casos de Operation Streamline. Acá en Tucson, una ciudad con Operation Streamline, el número llega hasta el 86% de todos los casos en las Cortes Federales. From 2005 to 2015, federal courts prosecuted over 730,000 immigrants for illegal entry and re-entry. Desde el 2005 hasta el 2015, las Cortes Federales entraron como 730,000 migrantes y fueron bajo cargos de entrada a Estados Unidos de manera ilegal.
That is increasing at rapid rates. Racial disparity seen in the U.S. prison system. 92% of incarcerated folks are for immigration, are Latinx folks. Esto está incrementando a una tasa increíble. Un 92% de las personas, estamos hablando de personas Latinx. The Department of Homeland Security now sends more cases for federal prosecution than all of the Department of Justice law enforcement agencies combined. El Departamento de Seguridad de la Patria ahora manda más casos para a las Cortes Federales que todo el Departamento de Justicia junta. So everyone persecuted and convicted through this building will be incarcerated in a private prison. Todo el mundo que se enfrenta a cargos en este edificio serán perjudicados por este sistema. They will be in prison between 30 and 180 days and deported with this irreversible criminal record, which will prevent them from ever being allowed access to this country again where their families and loved ones are at. Estarán encarcelados por 30 a 180 días y estarán bloqueados de entrar a Estados Unidos y juntarse de vuelta con todos sus familiares y sus seres queridos. This is a game that this country is playing with obvious winners and losers. Between 2006 and 2011, the U.S. spent $5 billion, that is $1 billion, incarcerating migrant people, with the private prison industry at the helm benefiting and making profit off of families separated and lives destroyed. Este es un juego con ganadores y perdedores. Entre el año 2006 y el año 2011, el gobierno de los Estados Unidos gastó $5,000 millones encarcelando a migrantes, personas que luego entran al sistema de cárceles privados, que están beneficiando y haciendo una ganancia de que estas familias estén separadas y estas vidas sean destruidas. Over the past decade, the two largest private prison corporations, CCA, Correction Corporations of America, who are calling themselves Core Civic as if we don't know any different, and GeoCoop Group earned over $12 billion in profits, most of that coming from immigrant detention. Durante la última década, las dos compañías más grandes de cárceles privados, CCA, que ahora se llama Core Civic, como si no supiéramos quiénes son, y GeoGroup, hicieron una ganancia de más de $12,000 millones en ganancias, y la mayoría de eso viene de centros de detención donde están migrantes encarcelados. This is then contributing to a system of old recycled money, because those profits are then contributed to Congress and the likes of private, corporate, political lobbyist interests to further create policies enforcing this notion to create criminals to feed their jails. Esto crea un sistema un sistema cerrado en el cual el dinero que ganan estas compañías luego se da como donaciones a las campañas de congresistas en Washington, y que quienes crean leyes que luego benefician de vuelta a las mismas corporaciones que están beneficiando de este proceso. So, this has been one of the largest contributors which has fueled the deportation machine seen under President Obama, where we saw an average of 400,000 deportations a year. Este ha sido la causa más grande para esta máquina de deportación que ha aumentado y que lo vimos bajo el presidente Obama. Durante su mando vimos 400,000 deportaciones al año. So I really respect before what my sister Kat said about just like we cannot be stuck in this political dichotomy between Trump and Obama, Republican and Democrats. They are still pushing this same force of U.S. empire that divides, separates, criminalizes, and profits. Nothing has changed. Respeto mucho lo que ha dicho mi hermana Kat, que no podemos estar en falso división entre Trump y Obama, republicano y demócrata. Son los mismos ambos que están forzando el imperio de Estados Unidos, que nos divide, nos separa, nos criminaliza y que hace ganancia de eso. Nada ha cambiado. Because we have an orange all-out fascist now in a position of power, ruling down oppressive policies with an iron fist.
that does not erase the fact we previously had an African American leader ruling down oppressive policies in a very nice and diplomatic manner. El hecho de que ahora tengamos un fascista anaranjado que antes tampoco cambia nada en cuanto su represión con mano dura. Es igual cuando teníamos un líder afroamericano que también mandaba con su política opresor desde una manera muy bonita y diplomática. We live in a capitalist society where industry is the rule of the land. The specific industry exploits the plights of people caught beneath the holds of U.S. imperialism. Vimos bajo una sociedad capitalista donde la industria manda. Esta industria en específico explota la gente que está bajo el mando del imperialismo estadounidense. So we will continue to fight back. We will arm ourselves with education. We will arm ourselves with the solidarity of our communities and with that fighting spirit which has kept us resisting for this long. We will continue to fight all of these systems of inhumanity. Entonces, tomamos las armas de la educación, las armas de la solidaridad y seguiremos luchando contra ese sistema. Thank you all very much. Muchísimas gracias. I've heard it said somewhere that the sign, a symbol of a militarized community, is when your schools look like prisons and your prisons look like schools. And I would just like to say that that would be a beautiful community school. Don't we agree? That would be a much more effective way to use taxpayer dollars. Se ha dicho que uno se da cuenta de que está viviendo en una sociedad militarizada cuando las escuelas parecen cárceles y las cárceles parecen escuelas. ¿No es cierto que este lugar sería una escuela hermoso si fuera una escuela? Everything is connected when we talk about injustice, especially when we're talking about injustice against people of color. The militarization of the border is connected to the violence against people of color. We know this. We know that the criminalization of the youth in this country are connected to the violence in this country. Sabemos aquí que todo está conectado. Esta criminalización de las personas migrantes está vinculado también a la represión de jóvenes y comunidades de color aquí dentro de los Estados Unidos, como han sido reprimidos por los mismos poderes policíacos. And the one community that is most directly affected, the invisible one in here with all of us, are the people who have died on the border. The people who have died just in the U.S. territory on the border. Y la comunidad quizás más afectada y invisible son las personas que han muerto cruzando la frontera aquí en el desierto. Esas son las personas que no se conocen, que han muerto a diario aquí en este desierto. And those of us who live on the border have known this for years. People have been dying on the border since the mid-1990s. And every year we would ask, is this the year that the number is high enough to make it stop? Y la gente que vive aquí en las tierras fronterizas ha sabido esto durante muchos años, que desde los 90 en cantidades grandes las personas han muerto. Y todo el mundo se preguntaba, ¿será este el año cuando ya las personas dejan de morir al cruzar la frontera? In all the years of the Berlin Wall, do you know how many people died? 136. That is how many migrants' remains were found in 2001, just in Arizona. ¿Y saben cuántas personas murieron al cruzar el muro de Berlín? 136 personas apenas. Esa es la cantidad de personas de los restos que se han encontrado aquí en Arizona nomás durante un año. And the whole world recognizes the inhumanity of the Berlin Wall. When is the wall on the U.S.-Mexico border going to be understood as more injustice? Todo el mundo entiende la falta de humanidad que representaba el muro de Berlín.
¿Cuándo la gente se va a dar cuenta que el muro aquí en las tierras fronterizas de Estados Unidos y México es igual? Que cuando la gente se va a dar cuenta que este muro se tiene que acabar. One quick announcement before our final piece that I hope you will all stay for. Those of you that are going to be caravanning down to the vigil in Eloy, and I hope it's going to be a lot of you, they're going to be meeting at the parking lot that's over here by the TCC. That's going to be leaving at 3:30. So make sure that you get over there. You have plenty of time. Tucson is small. Para la gente buscando la manera de transportarse a Eloy, al centro de detención, van a estar reuniéndose en un parqueadero del TTC acá atrás a las 3:30 de la tarde para que puedan unirse con personas que van a ir en auto. To close out today, the legacy of Operation Streamline that is beyond just people who have been apprehended, people who have been deported, and the families have been devastated. We want to end today remembering the people who have died on the border. And so we will have the names of the people who have died on the border read right now in the closing of today's rally. And we want to thank you all for coming and hope that you will be with us for the rest of the weekend, and hope that those of you who do not live on the border understand that we need you to go home and talk about this. We need you to be angry and go home and do something about this. We need you to join us and amplify our voices so that we can shut this down, right? Para las personas, recordar a estas personas que han pasado por Operation Streamline, que han sido afectadas aquí en la frontera. Ahora se van a leer los nombres de las personas que han muerto en la frontera este año. Luego, lo que necesitamos, agradeciéndoles por su presencia, por estar aquí el día de hoy, es que regresen a sus comunidades de donde son y que hablen de esto, que alcen la voz, que lleven el mensaje de lo que aquí se está hablando, de lo que aquí se está presenciando, y que lo lleven a sus comunidades para que todo el mundo entere de la injusticia de lo que está pasando acá. We're going to invite Marla to come up, and while she's doing that, just a reminder for anyone staying in Tucson, there is a concert tonight at Solar Culture. If you look on the website of SOA Watch and also any of the materials, you will see that information. So now if everyone can just remain, we want to do this in silence. We want to just hear the names. And after each name, should we say presente? Yes. Yes. All right, thank you. Entonces vamos a pedir silencio ahora mientras se leen los nombres, y vamos a decir presente después de cada nombre, recordándoles que después habrá un concierto y que donde se puede reunir a la gente que ha venido acá. Hola, buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos. Como dijo nuestra compañera Jessica, este año fueron 147 personas que murieron en el desierto, y estas fueron las personas que fueron identificadas, que fueron encontradas nomás, y 25 de ellas fueron identificadas. Si por favor me pueden ayudar cuando diga un nombre o desconocido, desconocida, si ustedes pueden repetir presente. Like our compañera Jessica had mentioned, 147 found recovered bodies have been found in the desert. There's 122 unknown, and then 25 identified. We're gonna read off the names, and after each name, just please say presente. Thank you. Desconocido. Presente. Desconocido. Presente. Desconocido. Presente. Desconocido. Presente. María de Hernández Castañeda. Presente. Desconocido. Presente. Desconocido. Presente. María Herrera Renault. Presente. Desconocido. 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 Presente. Rafael
Rodríguez Cimarrón. Presente. Desconocida. Presente. Desconocido. Presente. Desconocido. Presente. Desconocido. Presente. Desconocido. Presente. Desconocido. Presente. Rolando de León Fulafú. Presente. Eleazar S. Cifuentes Díaz. Presente. Desconocido. Presente. Desconocido. Presente. Desconocido. Presente. Desconocido. Presente. Desconocido. Presente. Desconocido. Presente. Guzmán Chávez Agueda. Presente. Desconocido. 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 Presente. Desconocida. Presente. Desconocida. Presente. Desconocido. 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 Desconocida. Presente. Desconocido. Desconocida. Presente. Desconocido. Presente. Desconocida. Presente. Desconocido. Presente. Desconocido. Desconocida. Presente. Desconocido. Presente. Desconocido. Desconocida. Presente. Desconocido. Presente. Desconocido. Presente. Desconocido. Presente. Desconocido. Presente. Desconocido. Presente. Juan Delgado Reyes. Presente. Desconocido. Presente. Desconocido. Presente. Desconocido. Presente. Desconocido. Presente. Urbano Cruz Miranda. Presente. Desconocido. Presente. Desconocido. Presente. Desconocido. Presente. Desconocido. Presente. Desconocido. Presente. Filadelfo Martínez Gómez. Presente. Desconocido. Presente. Desconocido. Presente. Desconocido. Presente. Desconocido. Presente. Desconocido. Presente. Desconocido. Presente. Antonio Camacho Andrade. Presente. Desconocido. Presente. Desconocido. Presente. Desconocido. Presente. Desconocido. Presente. Desconocido. Presente. Desconocido. Presente. Denise Martínez Núñez. Presente. Desconocido. Presente. Desconocido. Presente. Felipe Vargas Reynoso. Presente. Desconocido. 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 Presente. Alfredo Pablo Gómez. Presente. Juan M. Sandoval Sandoval. Presente. Berzaín Hernández González. Presente. Desconocido. Presente. Juan C. Méndez Hernández. Presente. Desconocido. Presente. Desconocido. Presente. Desconocido. Presente. Jesús I. Iyala Higuera. Presente. Felipe Carmona Chávez. Presente. Jaime Sierra Cortés. Presente. Desconocido. Presente. Desconocido.